Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Sosa Bautista, estudiante de Legislación Laboral de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Se pretende, a raíz de un caso hipotético, identificar las posibles fallas en la decisión de una empresa al despedir a un trabajador encontrándose incapacitado, analizando la situación desde el marco legal para determinar si la cancelación del contrato es justa o, de lo contrario, si la empresa tomó una decisión arbitraria y las posibles consecuencias de dicha decisión. Un trabajador que cumple con todos los requisitos para ser contratado en Colombia es vinculado mediante un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de la producción, Comino SAS. Al momento de la contratación se le solicitaron al trabajador las constancias de afiliación a la empresa promotora de salud EPS, al Fondo de Pensiones AFP, y se le informó a qué aseguradora de riesgos laborales estaría afiliado. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador padece una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante un tiempo considerable y se le concede la correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y por lo tanto no puede cumplir con sus labores contratadas. La EPS asume el pago de las incapacidades de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleador no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. En este sentido, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envía una carta de despido al trabajador. La Corte Constitucional establece protección especial a los trabajadores en situación de debilidad manifiesta. Para despedir a un trabajador incapacitado, el empleador debe solicitar la autorización previa ante el inspector de trabajo. De lo contrario, será sancionado conforme a la Ley 361 de 1997. Basados en esta normativa, podemos determinar que la empresa Comino SAS despidió de manera arbitraria a un trabajador que se encontraba incapacitado y por consiguiente debe indemnizar a dicho empleado, además de pagarle una sanción correspondiente a 180 días de salario. Los derechos fundamentales a la estabilidad laboral, mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso y la igualdad de un trabajador son protegidos de manera especial por el Estado. Por tanto, la Corte Constitucional estableció los alcances del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, mediante la cual se sanciona al empleador que despide al trabajador en situación de debilidad manifiesta, lo que comprende su periodo de incapacidad, etapa de recuperación, así como las restricciones, recomendaciones médicas o alguna discapacidad diagnosticada a este. Cuando un empleador decide dar por terminado el contrato de un trabajador que sufrió alguna de las situaciones anteriormente mencionadas, ya sea porque olvida el estado de debilidad manifiesta o no le interesa si las condiciones físicas de este le impiden reincorporarse a sus labores, incurre en un error grave, pues el trabajador es beneficiario de la protección de la estabilidad laboral reforzada. El empleador requiere del permiso del inspector de trabajo, quien decidirá si lo otorga o no, para dar por terminado el contrato laboral de conformidad con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Esto se aplica a todas las modalidades de contratación laboral. Si el empleador terminó dicha relación laboral sin el permiso necesario, el despido será considerado ineficaz e inexistente. Por tanto, es procedente que el trabajador solicite la protección de sus derechos al mínimo vital, al trabajo, al debido proceso, a la salud, a la seguridad social y a la vida por medio de la acción de tutela. Si el despido no es autorizado, el empleador deberá pagar la indemnización por terminación injusta según el valor que contemple el término del contrato y 6 meses más, como lo ordena el inciso 2, artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es decir, 2 indemnizaciones. Por tanto, el trabajador podrá solicitar la reincorporación inmediata y el pago de los salarios que dejó de percibir, más una indemnización de 6 meses de salario. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. ¿A qué justificaciones puede apelar una empresa para terminar unilateralmente un contrato laboral? El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo contempla que el trabajador puede ser despedido cuando incurre en conductas como insultos, injuria, malos tratos contra el empleador, familiares y compañeros de trabajo.
Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave disciplina en que se incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo, los compañeros de trabajo. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra fuera de su servicio en contra del empleador, de los miembros de su familia, de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento, lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Comportamiento dentro y fuera del trabajo. En el numeral 5 y del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo contempla que los actos inmorales y delictuosos en que incurra el trabajador son causal para despido por justa causa. ¿En qué situaciones es procedente la demanda de un trabajador contra una empresa que decide terminar tajantemente un contrato? En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. Se lee en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Así entonces, el literal B en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo se enumeran 8 causas por las cuales el empleado puede dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, es decir, presentar su renuncia y obtener el pago de la indemnización que correspondería a la renuncia justificada o despido injusto. Entre esas causales están situaciones donde hubo engaño en cuanto a condiciones laborales, el empleado fue víctima de malos tratos, hubo exposición a riesgos que ponían en peligro su salud, fue víctima de perjuicio causado maliciosamente, fue inducido a cometer actos ilícitos, en fin, cualquiera de las dos partes puede dar por terminado el contrato con justa causa. La diferencia es que el patrón debe informarle o el empleador debe informarle al trabajador con 15 días de anticipación la terminación del contrato con justa causa, mientras que el trabajador puede terminarlo en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. ¿Hasta qué punto la ley puede interferir en las decisiones de una empresa en materia de contratación de personal? El contrato de trabajo, por ser un documento legal que se acuerda entre un empleador y un trabajador, está amparado por toda la normatividad vigente dentro de nuestro país. Por lo anterior, la ley puede intervenir para obligar al cumplimiento de lo pactado a favor de cualquiera de las partes. La mayoría de las veces se falla a favor del trabajador, ya que es más común el incumplimiento por parte del empleador, en suministro de las dotaciones, pago de correctos recargos y horas extras, en el trato hacia el empleado, en el pago oportuno de las prestaciones sociales y en el despido injustificado. Muchísimas gracias.